Buenos días, comunidad, y hoy estoy acá para hacerles un video increíble porque estoy muy feliz ya que he conseguido una rosa del desierto morada. La he conseguido en un vivero y aproveché para hacer este video y que ustedes vean lo que debemos hacer cuando compramos una rosa del desierto en un vivero, o sea, cuando la llevamos a casa. Y les muestro más de cerca. Quizás no se alcancen a apreciar muy bien los botones que son morados porque ahorita no está abierta ninguna flor, pero está llena de botones hermosos y es un ejemplar muy bonito. Es un ejemplar que viene así, es un esqueje, es una planta no de semilla, sino es una planta surgida de una rama que se le fue retirada a otra planta madre. Si no saben cómo se hacen esos trabajos de esquejes, de reproducir estas Adenium obesum a través de esqueje, dejo video acá para que lo vea después con calma. Muy bien, entonces vamos a proceder. Lo primero es retirar este macetero porque queremos descubrir en qué condiciones viene nuestra planta. Siempre es recomendable revisar cómo vienen las raíces, si no hay pudrición, y cambiar toda esta tierra. Vean, si se fijan, trae la tierra como muy prensada, no dejando un buen espacio para drenaje. Perdón, mi ayudante, otra vez. Vente, gordito, bájate acá. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a proceder? A quitar toda esta tierra y a soltar las raíces para que podamos revisar. Nunca dejen una planta que han comprado en un vivero en el macetero que viene ni con la tierra que viene. Siempre es recomendable cambiarla al sustrato que normalmente ustedes están acostumbrados a hacer. En mi caso ya les he dejado video de sustrato, cómo preparo el mío, y si no lo han visto, dejo pestaña acá para que lo vean después. Es mi manera. No quiere decir que sea la única, pero sí es la que me funciona más a mí. Y evidentemente urge cambiar esto, porque miren, solo tierra negra, no tiene perlita, no tiene ningún componente que mantenga aereado estas raíces. Hasta piedra trae. Muy bien. Aquí vamos descubriendo. Enzo, mi amor, quítate, si no, no, ven, vente. Ven, sí, mira, de este lado. Tú párate acá. Así, mira. Así, porque si no, ellos no ven. Muy bien, vean. Les retiro todo. Y voy a hacer... Enzo, te estás llenando de tierra, mi amor. Sí, ya sé que me quieres ayudar, pero no se puede ahorita. Vean, aquí está el esqueje. No, Enzo, no. Pequeño corte para lavar raíces y para quitar ajencito, perdón. Pues listo, una vez que he lavado el esqueje y he descubierto todas sus raíces, vemos que tiene una muy bonita ramificación, unas muy bonitas raíces que vamos a dejarlas todas. Ahorita no se trata de hacer trabajo de raíz, se trata de volver a sumergir esta plantita en tierra para que ella se siga desarrollando y engruese lo que es el tallo principal. En este caso, donde la planta fue creada desde un esqueje, no va a desarrollar un caudex demasiado redondo, como le llamamos gorditas, que sacan como una pata, que es donde acumula el agua y realmente se va creciendo con el tiempo. Esta, aunque si bien va a tener un crecimiento y un engrosamiento, siempre se va a mantener de manera tubular, conservando su
su línea primaria, que es recta, no es de bola. Entonces vamos a proceder a sembrarla. Vamos a quitar acá. Voy a usar un macetero más grande. Y este macetero obviamente está previamente preparado con mi sustrato de perlita, que ya les dejé el link para que lo vean. Y lo que buscamos con un espacio más grande es que las raíces tengan todo el espacio para ensanchar, para crecer, para desarrollarse, para engrosar, y a futuro tengamos una planta muy bonita. Vamos a plantarla. No importa que esté un poco a flor de la superficie, porque ella va a desarrollar las raíces hacia abajo y va a engrosar hacia abajo. Ya más adelante haré otro trabajo con esta planta para que ustedes vean cómo se ha desarrollado. Apretamos un poquito para que se mantenga, y aquí vemos cómo ha quedado nuestro esqueje, nuestra nueva plantita sembrada en su nuevo espacio, y ha quedado perfecta. Vamos a proceder ahorita a fertilizar. Cada vez que hacemos un cambio de maceta, un trabajo de este tipo, que no implique cortes o no implique tener que echarles otro tipo de químicos como fungicidas u otras cosas, lo que vamos a proceder nada más es a fertilizar para que esta plantita encuentre en este nuevo macetero con nuevo sustrato el alimento necesario para desarrollarse y crecer. Esta es la nitrofosca azul y es para un crecimiento integral muy balanceado, y yo le pongo una tapita. Este producto no es necesario diluirlo en agua, se le pone a la planta directamente en el sustrato en forma así de las bolitas que trae, porque estas bolitas poco a poco con cada riego se van a ir disolviendo poquito a poco, y les va a dar más tiempo a nuestra plantita de ir absorbiendo estos nutrientes. Esta la aplico más o menos una vez al mes, depende de lo que quiera estar logrando con las plantas. Ya luego le haré otro video de fertilizantes. Ya hice el natural, me falta el otro, el que compramos, pero todavía no está listo. Cuando esté listo dejo pestaña acá, ya saben, y para que sepan todo lo que hago con ella. Dicho esto, está lista nuestra planta. Como no ha recibido un estrés muy grande, esta planta no es necesario dejarla un tiempo a la sombra o evitar riegos. No. Esta planta ya puede ir directamente al sol, donde había estado, donde es su hábitat natural, y con los riegos correspondientes que lleva 2 veces a la semana. En mi caso, por el clima de Cancún, ya saben, muy soleado, mucho calor, entonces yo 2 veces por semana la riego. Esta plantita va a seguir todo exactamente igual, porque lo único que hemos hecho en este trasplante es darle mayor espacio para que la plantita se siga desarrollando y engrosando y quede preciosa, hermosa, muy bonita. Muy bien, amigos, no me quiero despedir sin antes mostrarle algo. No se vayan, tengo unas imágenes aquí hermosas del mar de Cancún divino, y no les digo más, solo quería mostrarle esta belleza. Véanlo por acá. Comunidad, me quería despedir con esta maravillosa vista de Cancún. Ya abrieron las playas, está fabuloso, hay un clima espectacular, la playa divina, divina, divina como siempre. La verdad, disfrútenlo, escuchen el mar, qué lindo suena. Les quiero mucho, bye.